Bien, amados hermanos, tengan ustedes muy buenas noches. Los saludo a todos y cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Una vez más, para poder estudiar y poder seguir conociendo más de la palabra del Señor, para que todos nosotros podamos seguir siendo edificados por esta palabra, que como dice en la Biblia, esta palabra tiene vida eterna, esta palabra que es el alimento espiritual para todos aquellos que hemos degustado de esta regeneración, ¿no es cierto? Ustedes y yo podemos saber que hemos sido regenerados por el Señor en un momento determinado en el cual Él también tuvo, ¿no es cierto?, a bien, nos llamó y dice la palabra del Señor que nos sacó ese corazón de piedra y nos puso un corazón de carne, y al mismo tiempo dice que renovó nuestro espíritu. Y hay algo más que él hizo, ¿no? Dice que puso su espíritu en nosotros. Y por eso sabemos que eso es el sello, ¿no? Con el Espíritu Santo. El Padre nos ha sellado con la presencia del Espíritu Santo y ahora pues somos hijos de Dios, ¿no? Y tenemos que darle gracias al Señor porque de todas maneras sabemos que Dios sigue en el control de todas las cosas. Así que vamos a iniciar este momento de la prédica, siempre clamándole al Señor que nos ayude también a poder predicar y a todos también nosotros poder prestar siempre atención a la palabra del Señor. Amén. Acompáñenme por favor un momento de oración. Amado Padre, una vez más a ti, darte todas las gracias por tu misericordia, por tu gracia, Señor, porque sabemos que tú sigues, Señor Padre Santo, en el control de todas las cosas que suceden en este mundo. No hay nada, Señor, así sea lo más de repente pequeño, Señor. Tú conoces todas las cosas, amado Padre. Y por eso, Señor, tenemos que nosotros venir siempre con esa fe, Señor, y esa confianza de que tú eres nuestro Dios, de que tú eres nuestro Padre y de que tú sabes, Señor Padre Santo, todos los momentos y las circunstancias que pueden pasar cada familia, Señor. Padre Santo, tu palabra dice y nos muestra claramente que tú haces, Señor, juicio también en la tierra y que tú también, Señor, derramas tu amor, también, Señor, un amor de una manera a veces especial para con tus hijos y de una manera, Señor, general, Señor, para todas aquellas personas, como decimos siempre, en esa gracia común que tú derramas, Señor, en este mundo. Padre Santo, venimos ante ti a que nos ayudes, a que nos ilumines, Señor, y nos puedas seguir enseñando tu palabra, tanto al que está predicando como a los que van a escuchar, Señor. Te pedimos, Señor, que tú sigas en el control de todo, Señor, y que tú puedas abrir cada corazón, Señor, para poder cada día conocer más de tu palabra y que esa palabra, Señor, nos sirva para edificarnos constantemente, mi Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, el título de la prédica es En ti confiaré. Les decía hace un momento, ¿no? Que el tema es el mismo, el nombre, de acuerdo al tema que ya habíamos visto el día domingo pasado, pero la referencia del versículo es otro. Es ahora en el libro de Marcos. Marcos capítulo 11, versículo 22. Miren, por favor, síganme ahí en sus Biblias. El versículo 22, perdón, del capítulo 11 de Marcos dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. En este pasaje es el que vamos a meditar y en la frase que dice, tened fe en Dios. El título, recuerdan ustedes que habíamos mencionado, es que estamos viviendo unas circunstancias y unos tiempos en los cuales pues hay mucha incertidumbre, hay mucha tristeza, hay mucho dolor, pero el cristiano verdadero, el cristiano que ha nacido de nuevo para el Señor, como dice en la Biblia, que el Señor nos ha hecho nacer, ¿no es cierto? Sabemos que tenemos que recurrir solamente a la Escritura. La Escritura tiene esas palabras de vida eterna, la Escritura tiene esas palabras que nos consuelan, la Escritura tiene esa verdad, esa única verdad, esa verdad absoluta que cada día nos va a animar, que cada día nos va a ayudar, ¿no es cierto?, a comprender que tenemos que seguir confiando en Dios.
siempre lo vamos a mencionar esto, ¿no? Nosotros con una mente finita, con una mente que es limitada, nunca vamos a poder entender cómo es que obra el Señor. Siempre Dios obra de una manera muy diferente a como nosotros pensamos. El Señor tiene su sabiduría, su entendimiento, ¿no? Es, como dice en la Biblia, un atributo que es la omnisciencia. Él conoce todas las cosas, Él no está aprendiendo, Él ya conoce las cosas, Él las sabe todas las cosas. Dice la Biblia que ni aún está, de repente dice la palabra en mi lengua y ya Señor, tú conoces todas las cosas, ¿no? Él conoce, luego dice otros pasajes, hasta lo más íntimo de ser. Él conoce nuestros pensamientos, ¿no? Él escudriña todo lo que tenemos nosotros en toda nuestra mente. El Señor es quien, amados hermanos, ese conocimiento, como dice el salmista, Señor, no lo puedo entender, no lo puedo comprender, ¿amén? O sea, no está en nuestro alcance, pero sí tenemos que decir finalmente que Él es todopoderoso, que Él es sabio, ¿no es cierto? Y que siempre se haga su voluntad. Hay un pasaje en Isaías, recuerdan ustedes el capítulo 55, creo que es, Isaías 55. Sí, recuerdan ustedes el versículo 8 y el versículo 9. Isaías 55, versículo 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, ¿no? Esto es clarísimo, entonces, la palabra del Señor nos habla, Dios hace de una manera en la cual nosotros no llegamos a comprender. Hay otro pasaje más que inclusive se puede sumar a este, que es Deuteronomio, donde el Señor habla, recuerdan ustedes cuando habla la Biblia de Deuteronomio, a ver, sí, Deuteronomio, hay un capítulo que dice en la palabra del Señor, donde nos menciona que la sabiduría nuestra, ¿no? La parte que el Señor nos ha dado, dice, eh, no lo podemos comprender, dice, hay partes en las cuales nosotros no podemos comprenderlas. El Señor nos ha dado, en Deuteronomio 29, 29, miren, dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Ese es el mensaje, ¿no? O sea, hay muchas cosas en las cuales nosotros no la podemos entender, y ese es el mensaje de las cosas secretas, ¿no? Le pertenecen solamente a Jehová, solamente a nuestro Dios. Mas las reveladas, dice, las que han sido reveladas, son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. ¿Dónde está esa revelación, ¿no? Esa parte donde dice y las reveladas son para nosotros. Esa revelación es lo que encontramos en la Biblia. Dios de una manera se ha dado a conocer. Él ha querido que podamos conocerle a través de la Escritura. Y solamente en la Escritura es donde encontramos nosotros esa verdad absoluta por la cual estamos conociéndole al Señor. Entonces, la revelación de Dios, la forma como Dios se ha revelado, ya está en la palabra. Esa es su palabra. Ahora, pero Dios, ¿qué ha hecho también? El Señor también lo que ha hecho es iluminarnos. Esa palabra iluminación que encontramos a veces en las enseñanzas de la Biblia de una manera, no con esa palabra, pero de una manera en la cual dice que el Señor nos abre el entendimiento, ¿no? Esa frase, nos abre el entendimiento, es la iluminación que nosotros recibimos. Y esa es la forma como Dios nos enseña su palabra. Es la forma como el Señor, mediante su Espíritu, nosotros podemos ir cada día estudiando más de su palabra y comprendiendo más de lo que el Señor quiere para nosotros. En el Antiguo Testamento, como hemos visto, ¿no es cierto? Hay versículos que nos hablan, pues, que hay cosas secretas del Señor
que Dios dice, sus pensamientos no son como las del ser humano. Y si vamos al Nuevo Testamento, si queremos también encontrar un pasaje en el Nuevo Testamento, encontramos en el libro de Romanos, ¿no? En el libro de Romanos, en el capítulo 11, el apóstol Pablo aquí escribiendo, ¿no? E inspirado por el Espíritu Santo, nos enseña esto y dice en el versículo 33, ¿no? Dice, al 34, dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? 35, ¿no? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y ese es el mensaje también, ¿no? El apóstol Pablo también de una manera, tomando como referencia al Antiguo Testamento, ¿no? Nos dice de esta manera, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue el que le aconseja al Señor? Y tenemos que dar respuesta a estas preguntas, ¿no? La respuesta, ¿cuál es? Nadie, nadie entiende la mente del Señor. Nadie dice es el que le aconseja al Señor. Esas serían las respuestas clarísimas, ¿no? Cuando dice cuán insondables son sus juicios, es que son tan profundos que no los podemos llegar a comprender todos, ¿no? E inescrutables también igualmente la palabra de no lo podemos comprender. Entonces, lo único que tenemos que, amados hermanos, nosotros decir, Señor, ¿no? Que se haga siempre tu voluntad. Y eso es lo que también nosotros hemos aprendido de nuestro mismo Señor Jesucristo, ¿no? Ustedes recuerdan que el Señor Jesús, Él sabía de lo que iba a acontecer. Él sabía que había sido escogido por Dios, que había sido enviado por el Señor para que Él sea el Cordero de Dios que quite el pecado de este mundo. Él sabía que iba a pasar ese momento en el cual pues iba a sufrir, en el cual iba a ser insultado, en el cual el enemigo pensaba que iba ya a matar al Señor, ¿no es cierto?, en la cruz, ¿no es cierto?, todo eso. Y él cuando está orando y clamando al Señor, le dice, Padre, si se puede, no deja pasar esta copa, ¿no? Y luego al final de toda la oración dice, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Amados hermanos, en medio de estas circunstancias que nos está tocando pasar, ¿no es cierto? Hay restricciones, por ejemplo, hemos sabido, ¿no?, que hay restricciones para no congregar. Eso ya es un dolor para nosotros, eso ya es algo que nosotros anhelamos, ¿no es cierto?, estar congregados, ¿no? Pero tenemos que ver que la parte de la pandemia, que también es real, ¿no es cierto?, nos está impidiendo el congregar. Ahora, no solamente es aquí, ¿no? Es en otras ciudades, en otras ciudades de este país y también en todo el mundo, ¿no? Ahora, no podemos decir que se está de una manera prohibiendo de predicar el evangelio. Eso no podemos decir, porque hay varias ciudades en el Perú también que sí van a abrir. Ustedes han podido ver cómo hay otras ciudades que, por ejemplo, tienen otro nivel, ¿no es cierto?, que tienen en cuanto a la pandemia, y sí les están permitiendo un 30%, como estábamos antes, 30% de asistencia, pero nuestra ciudad, nuestro distrito de Trujillo sí está todavía en el nivel extremo. En la ciudad de Cajamarca, para que también quede aquí, ya pueden escuchar los hermanos de Cajamarca, ya están en un nivel alto. O sea, quiere decir eso que ya se está permitiendo el congregar. Tienen un 20% hasta el día domingo 9 de mayo, así es que ya de repente conversaremos más adelante para que puedan de repente ya en Cajamarca ver cómo de repente se pueden ya reunir. Aquí en Trujillo todavía no, estamos todavía hasta el 9, pero tenemos que igualmente darle gracias al Señor porque en otras ciudades sí van a poder congregar. Pero de todas maneras, amados hermanos, nuestra confianza está en el Señor y nuestra búsqueda de esa comunión con Dios sigue siendo diaria y constante. Amén. Así es que ya nosotros vamos a tener que, por un momento todavía, ¿no es cierto?, estar un poco alejados, ¿no? Pero como volvemos a decir, una vez que el Señor nos ha sellado y
y una vez que el Señor ya ha hecho esa obra de esa regeneración en nosotros, amados hermanos, el cristiano busca al Señor para siempre. Amén. Sabemos que nosotros este llamado del Señor es para toda la vida. Así que estemos aún de repente en nuestras casas, amados hermanos, pero la comunión constante no la podemos perder. Hemos revisado entonces el pasaje de Marcos, capítulo 11, versículo 22, y el tema vamos a desarrollarlo de esta manera. Veremos un primer tema, donde vamos a ver cómo en este pasaje, por qué es que tenemos que confiar en el Señor, ¿no? ¿Cuál es la razón que encontramos en este pasaje por los cuales nosotros confiamos en el Señor y tenemos esa fe en el Señor? Primer punto es que es porque la autoridad y el poder es del Señor Jesucristo. O sea, Jesús tenía autoridad y poder. Un segundo, un segundo punto que vamos a ver es la deidad de Jesús. O sea, si queremos verlo en la parte de por qué nosotros debemos tener esa fe en el Señor, serían en 3 puntos, ¿no? El primer punto sería porque Dios tiene autoridad, porque Jesús tiene autoridad, porque Jesús tiene poder y porque Jesús es Dios. Eso tenemos que nosotros ver entonces esos 3 puntos, pero lo vamos a ver en 2 partes. Y al final, en la tercera parte, vamos a ver cuál es la aplicación de esta enseñanza en nuestra vida, ¿no? Como siempre lo estamos haciendo, ¿no? Vamos a estar siempre usando esta manera porque lo que estamos aprendiendo tenemos que ver cómo lo aplicamos a nuestra vida diaria, ¿no? La enseñanza que estamos constantemente aprendiendo debe transformarse en un cambio de vida, en un cambio de actitud, en un cambio de todo nuestro ser, ¿no es cierto? Cambia la manera de hablar, cambia la manera de pensar, cambia nuestra manera de reaccionar ante las circunstancias que estamos pasando. Ese es un punto muy importante, hermanos. Tenemos que nosotros reflexionar cuál es nuestra actitud en medio de esta pandemia. ¿Cuál es nuestra actitud en medio de repente de esta aquí en nuestra ciudad que de repente tenemos restricciones, ¿no? ¿Cómo reaccionamos? Y esa reacción es lo que también determina a nosotros cuán maduros estamos en el Señor. Esa reacción también va a determinar cuánto estamos en las cosas del Señor, ¿no? Y de verdad que también nos va a servir como un examen, ¿no? Si estamos verdaderamente en el Señor o no también. Y eso se extiende pues para todos, ¿no? Para toda la iglesia a nivel mundial. Esta pandemia, como una persona cristiana, un predicador decía, es un examen para la iglesia a nivel mundial, ¿no? A nivel mundial, porque cristianos hay en todo el mundo, ¿no es cierto? Y esta pandemia es, de una manera, es un examen en nosotros, es una forma como podemos evaluar cómo estamos en la presencia del Señor. Así es que, amados hermanos, empecemos a ver algo de introducción, ¿sí? El pasaje que vamos a estudiar de Marcos capítulo 11, versículo 22, se encuentra en el contexto de la higuera estéril, ¿Se acuerdan ustedes en Marcos capítulo 11? El Señor estaba hablando en el versículo 12, versículo 13 y versículo 14, ¿no? Estaban con sus discípulos, miren por favor estos pasajes, dice, al día siguiente cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Eso fue un día, ¿no? Y al día siguiente, ustedes recuerdan que en el versículo 20 dice, pasando por la mañana, o sea, ya al día siguiente, vieron que la higuera, dice, se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, y aquí está una de las enseñanzas, le dice, tened fe en Dios. Estos pasajes también, lamentablemente, pues se ha utilizado de una manera diferente en esta
famosa teología, ¿no?, de la prosperidad que se suma a la famosa teología del positivismo, del declara, decreta, ¿no? Como que tenemos el poder nosotros para poder decir algo y que esa frase se va a cumplir. Pero en realidad lo que el Señor Jesús nada más estaba enseñando en esta parte es esta parte central del versículo: tener fe en Dios. Y esta es la forma de la confianza que tenemos nosotros en el momento de pedirle al Señor todo, en el momento de avanzar nuestra vida cristiana. Esta es la parte central del libro de Marcos y es la parte central también de los evangelios. Muchas veces nos sentimos identificados con los discípulos, en este caso con Pedro también, cuando en otro pasaje le dice: Señor, ayuda a mi incredulidad. Recuerden ustedes esa parte, ¿no? Que a veces decimos: Señor, ayuda a mi incredulidad. Pero una de las respuestas que nosotros también tenemos que estar meditando es: ¿y cómo el Señor nos va a ayudar en nuestra incredulidad? Porque la petición está bien, ¿no? La petición es una petición bíblica. Ustedes y yo podemos decirle: Señor, ayuda a mi incredulidad. Sí, pero ahora, en este tiempo, nosotros ya tenemos una respuesta. Si quisiéramos una respuesta de parte de Jesús, imagínense que ustedes y yo le pedimos hoy día a Jesús: Señor Jesús, ayuda a mi incredulidad. Y creo yo, si nosotros le pedimos al Señor, que el Señor, si nos respondiera de una manera audible, nos dijera esto: ¿y cuánto tiempo lees la Biblia? Porque ese es el mensaje ahora, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes en Romanos cuando dice: así es que la fe es por el oír? ¿Y el oír qué cosa? La palabra de Dios. Entonces, aquí viene también una parte de consulta, ¿no? De pregunta. ¿Cuánto estamos avanzando en este tiempo que no nos congregamos, pero que la comunión con Dios permanece? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a nuestro estudio bíblico? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a que Dios nos hable, ¿no? Porque hemos dicho siempre, cuando la Biblia uno va leyendo, es como que Dios te está hablando, ¿no? Te está hablando el Señor. Entonces, la forma como la fe crezca, la fe vaya aumentando en nosotros, está directamente relacionada con la cantidad de tiempo que nosotros le brindamos para estudiar la palabra del Señor. ¿Sí? Esa respuesta de ayuda en mi credulidad, Señor, si le pedimos al Señor, si le clamamos al Señor en una oración, el Señor de todas maneras nos va a decir cuánto estamos avanzando en la palabra de Dios. Recordemos, amados hermanos, hay otra orden que el Señor dijo: escudriñar las Escrituras, porque en ella encuentras la vida eterna. Entonces, ya está dada la orden, ¿no es cierto? Ya está dada la respuesta ante la ayuda a mi incredulidad. Pero de hecho es algo que está presente en nosotros. Pero en ese momento también tenemos que recordar: ¿y cuánto tiempo dedicamos al Señor? Ahora, regresando al tema, a nuestro tema, en la parte de por qué entonces debo tener confianza en el Señor en medio de esta pandemia, en medio de todo lo que está aconteciendo. El título del tema hemos dicho: en ti confiaré, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que el Señor me pide? Me dice: ten fe en Dios. Esa es la frase entonces del tema que nos va a acompañar: ten fe en Dios. Y esa parte de tener fe en Dios, tenemos que verla como una orden que da el Señor. O sea, ten fe en el Señor. ¿Quién lo está diciendo? Y la respuesta es clarísima, ¿no? Quien lo está mencionando es el Señor Jesús. No lo está mencionando ningún discípulo, ¿no? Lo está mencionando el Señor Jesucristo, aunque lo escribe Marcos, ¿no? Aquí el evangelista, pero él está capturando la frase que el Señor Jesús está diciendo. Y Jesús nos está diciendo a nosotros: tengamos fe, que tengamos fe nosotros. Él nos da una orden: tened fe en Dios. ¿En medio de qué? En medio de la pandemia, en medio de la incertidumbre que estamos pasando como país en cuanto a, ustedes saben, ¿no es cierto?, la parte de las elecciones. En medio de todo lo que está aconteciendo, tened fe en Dios.
Entonces la pregunta que decíamos también hace un momento es, ¿cuál es nuestra reacción al encontrarnos en una situación adversa, en una situación de incertidumbre, en una situación de prueba, en una situación de repente de alguna enfermedad? ¿Cuál es nuestra reacción, hermanos? Y esa es la parte que vamos a ver, ¿no es cierto? Nuestra reacción debería ser ¿cómo? De tener fe en el Señor. Y cuando hablamos de fe, también hablamos de confianza. Entonces, nuestra respuesta debería ser, tengamos confianza en el Señor. ¿Y cuáles son las razones? Pues vamos a ver esas tres razones, ¿no? Primero, porque Jesús tiene autoridad. En segundo lugar, porque en este pasaje encontramos a Jesús que tiene poder. En tercer lugar, vamos a encontrar que Jesús es Dios, la deidad de Jesús. Veamos algunos pasajes, miren, para ver un poco la parte del contexto. Mateo capítulo 21, versículo 20. Viendo esto, los discípulos, ¿recuerdan con la higuera, no es cierto? Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Recuerdan, ellos estaban maravillados con lo que había pasado, ¿no es cierto? Maravillados. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Tener fe en Dios, tener confianza en el Señor, ¿no? Marcos capítulo 11, miren, Marcos capítulo 11, pero el versículo 14. Ya lo habíamos leído, ¿recuerdan? Entonces Jesús le dijo a la higuera, nunca más, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. O sea, aquí estamos viendo que lo que el Señor dijo, están oyendo las personas, ¿no? Marcos capítulo 9, versículo 24. Marcos 9, 24. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor está sanando acá a una persona? Y en el versículo 24 dice, e inmediatamente el padre del muchacho, dice, clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Aquí el padre y también como los mismos discípulos, ¿no es cierto? Nosotros podemos también decir esta frase. Hemos dicho, ¿no es cierto?, hace un momento que esta frase es algo que puede estar en nosotros. Pero ya ahora, en este tiempo en el cual tenemos toda la revelación del Señor, tenemos la revelación desde Génesis hasta Apocalipsis, y ustedes saben que esta revelación de Dios, no hay algo que se le haya escapado al Señor. O sea, mejor dicho, cuando dice en la Biblia en Apocalipsis, ¿no? Dice, nadie puede, dice, aumentar, ni tampoco nadie puede quitar. ¿Se acuerdan? ¿Y qué significa eso? O sea, nadie puede aumentar porque nadie puede decir que algo le falta a la Biblia. Porque si le faltara algo a la Biblia, entonces diríamos que se puede aumentar algo más, ¿cierto? Y la Biblia dice, no, no se puede aumentar nada. Ahora, pero tampoco se le puede quitar, ¿no? ¿Por qué? Porque si le quitamos algo, ¿qué le estaríamos diciendo a Dios? Señor, aquí te equivocaste, ¿no? Y algo para todos, ¿no es cierto? Adultos, jóvenes también que nos acompañan el día de hoy. Jóvenes, cuando la Biblia dice algo, cuando Dios está hablando en la Biblia, lo está diciendo de una forma clarísima. Y está diciendo con autoridad el Señor. Y el Señor está diciendo, es algo que está aquí escrito, va a ser lo mismo, pasen 2000 o 3000 años en este mundo. Sea cual sea las edades, sea cual sea las circunstancias de cultura, sea cual sea cualquier país que estemos, la Biblia cuando dice algo, no se equivoca. Dios está diciendo. Y si Dios lo dice, Él sabe que es lo mejor. Un ejemplo que siempre colocamos a los jóvenes, ¿no? No te unas en yugo desigual. Entonces, esa frase, ningún joven puede sacarlo de ahí, ¿no? Para decir, Dios se equivocó en este pasaje cuando dice, no te unas en yugo desigual. No se puede. La Biblia dice que no es así. Entonces, tenemos que decir que la palabra de Dios es suficiente para todas las cosas. Para todas las cosas relacionadas en cuanto a Dios, ¿no? Porque de hecho, alguien puede decir, pero hermano,
Aquí en la Biblia no encuentro sobre matemáticas, aquí en la Biblia no puedo aprender sobre medicina, aquí en la Biblia no puedo aprender sobre ingeniería. De hecho que no, ¿no? La Biblia no contiene tratados de medicina que te enseñen cómo es la célula, ¿no es cierto? Cómo es de repente, no sé, cada parte de un animal o de un cuerpo humano, ¿no? O las matemáticas, ¿no? Las teorías de matemática, aquí no las encontramos, es cierto, pero la Biblia en todo lo que respecta a Dios y en todo lo que determina cómo el ser humano debe vivir en este mundo, la Biblia sí lo tiene. Por lo tanto, Dios es digno de confianza en cuanto a su palabra. Así que joven, niño que escucha de repente el mensaje, adulto también, ¿sí? Los adultos y el matrimonio también, ¿no es cierto? O esposo ame a su mujer, es algo totalmente bíblico. No dice que sea perfecta, pero dice ama. Pero también dice corrige, pero ¿cómo? Con sabiduría. ¿Y qué sabiduría? De la palabra del Señor, ¿no? De una manera con amor. Igualmente a la mujer le dice, la mujer sabia se va a sujetar a su esposo, ¿no es cierto? En un matrimonio. Igualmente, no podemos quitar esos pasajes de la Biblia, ¿no? Y decir, Dios se equivocó aquí de repente, o cada alguien en particular decir, en mi caso no es así. No podemos hacer eso, porque la Biblia tiene una autoridad para todos, sin excepción. Así es que, amados hermanos, tenemos que ver nosotros, esa frase de ayuda en mi incredulidad está bien, porque a veces podemos nosotros usarla, ¿no? Como un escudo, ¿no? Ah, miren, hermanos, no avanzo mucho en el Señor porque yo le pido siempre al Señor que ayude en mi incredulidad. Sí, hermano, está bien. Sí, hermana, está bien. Es bíblico esa frase, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo tienes en el Señor? ¿No? ¿Cuánto tiempo el Señor te llamó? ¿Hace más de 3 años? ¿Hace más de 4 años? ¿Hace más de 10 años? ¿Hace más de 8 años? Y en ese tiempo que el Señor te ha llamado, ¿cuánto has profundizado? Y no solamente profundizado en conocimiento, sino en obediencia, ¿no? Porque recuerden, siempre esto hemos dicho, ¿no? El conocimiento va acompañado con la obediencia. No perfecta, pero sí cada día siendo más sinceros delante del Señor. Y no practicando el pecado, porque ese es el otro extremo, ¿no? Porque también a veces uno puede coger como excusa, ¿no? Pero no soy perfecto. Sí, está bien, pero la Biblia dice no practicando el pecado. Y si cometes lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo, entonces no hay un esfuerzo, hay una práctica constante del mismo pecado. Así que tenemos que evaluarnos, amados hermanos, porque cuando decimos que Jesús es poder, cuando decimos que Jesús tiene poder, justamente tenemos que también recordar que el Señor está en nosotros. Así que por lo tanto, sí tenemos el poder para vencer el pecado. Lo que pasa es que a veces queremos hacer solamente lo que queremos. Amén. Así que entonces vamos con esta parte, ¿no? De poder irnos en el tema, ¿no es cierto? Nuestro tema va a ser que tenemos que tener fe en el Señor y cuáles son esas razones para que nosotros tengamos fe en el Señor y con esa confianza en nuestro Dios. El primer punto, entonces, porque Jesús tiene autoridad y tiene poder, ¿no? El Señor tiene toda autoridad sobre los poderes de las tinieblas. En este libro de Marcos vamos a encontrar varios momentos en los cuales el Señor, vamos a ver que va a expulsar demonios, ¿no es cierto? Por lo tanto, esa autoridad que el Señor tiene, tenemos que verla que aquí está en los evangelios, ¿no? No vamos a ver cada tema, recuerden, porque nuestro mensaje es cuáles son las razones para tener fe en el Señor. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Si leemos todo el libro de Marcos y leemos también otros evangelios, vamos a darnos cuenta cómo el Señor Jesús tiene esa autoridad sobre todas las tinieblas. Esa autoridad entonces que Jesús tiene sobre las tinieblas nos lleva a confiar en Él, nos lleva a saber que estamos seguros en el Señor, hermanos. ¿No es cierto? Porque si Él tiene toda autoridad ante las tinieblas, ante los poderes del enemigo, ¿no?
y ahora yo estoy con Jesús, por lo tanto, yo sé que esa autoridad del Señor, ¿no es cierto?, me protege, ¿no? El Señor, estoy seguro en el Señor, porque Él es el Todopoderoso y porque Él, ¿no es cierto?, es el que tiene toda la autoridad encima de todos los poderes de tinieblas. Incluso entonces, amados hermanos, si pasamos algún momento terrible en nuestra vida, ¿recuerdan ustedes como Job? ¿No es cierto? Lo que pasó Job. Todo esa parte terrible, todas las cosas de repente dolorosas que podamos pasar en este mundo, tenemos que decir, todo entonces está bajo control, ¿no? Todo está bajo el control del Señor. Tenemos que darle confianza. ¿Por qué? Porque Él tiene toda la autoridad por encima de las tinieblas. Por lo tanto, no hay un enemigo que pueda actuar en mi contra si Dios no se lo permite. Amén. Y si Dios lo permite, es porque también el Señor sabe que nosotros podemos resistirlo. Ven, hermanos, cómo es, todo es hermoso, ¿no es cierto?, en las cosas del Señor. Dios tiene autoridad, Dios tiene poder, el Señor, ¿no es cierto? Ahorita vamos a ver también que Él tiene poder, pero eso nos lleva a que entonces tengamos confianza en el Señor. Y eso quiere decir también que el enemigo no nos puede tocar, siempre y cuando no exista un permiso de parte del Señor. Y si Dios da permiso al enemigo para que seamos tocados, Dios también, ¿qué hace con ello? Él sabe que nosotros podemos resistir y podemos pasar. Porque hay otro pasaje donde dice la Biblia que el Señor nunca nos va a poner una tentación mayor de la que no podemos resistir. Amén. Entonces, así, amado, tan terrible de repente como sea Job, los invito a aquellos que no han leído de repente Job, lean el libro de Job para que vean cómo Job pasó cosas tan terribles en su vida y él dijo siempre, hay un propósito de parte de Dios. Sea Dios bendito, sea el Señor, y sea Dios glorificado a pesar de todas las circunstancias adversas que pasó él. Se suma entonces a esta parte de la autoridad el poder del Señor. El Señor tenía potestad sobre los demonios, ¿cierto? Y eso nos hace confiar en el Señor. Jesús sanó a muchos, ¿recuerdan? Sanó a la suegra de Pedro, sanó a quienes padecían enfermedades, sanó a los leprosos, sanó a paralíticos, sanó a un sordo y a un tartamudo, sanó a los ciegos, el Señor, ¿cierto? Pero eso que me da a mí la confianza de que Dios tiene todo el poder para poder sanarnos, ¿cierto? Pero que al mismo tiempo Él hace su voluntad. Eso es lo hermoso. ¿Y qué es lo que es más importante, podemos decir? Lo que el Señor haga, lo que el Señor determina, porque Él es soberano, ¿no es cierto? No siempre sanan los cristianos. Eso tenemos que también ser clarísimos. Muchas veces hemos predicado el tema, ¿no? De que no siempre los cristianos son sanados. Y esa parte de que no son sanados no significa porque no tuvieron fe. El apóstol Pablo, vamos a ver luego unos pasajes, ¿recuerdan ustedes? He rogado al Señor 3 veces que quite este aguijón, pero Él me ha dicho, bástate de mi gracia. Hermanos, ¿Pablo oraba con fe? Claro que sí, totalmente seguros, porque Pablo era un hijo del Señor. Pablo conocía de las cosas de Dios. Pablo conocía de la palabra del Señor y él oraba con total fe. Lamentablemente, y esto es bueno también advertir, ¿no? Hay enseñanzas lamentables y que caen en la herejía en realidad, ¿no? Estos que declaran, estos que decretan y dicen que Pablo no tuvo mucha fe al pedirle al Señor que lo sanara de esa enfermedad. Y eso no es verdad. No es verdad, amados hermanos. ¿Sí? Así que nosotros también le pedimos, al Señor le pedimos, ¿no es cierto? Le clamamos al Señor en un medio de una enfermedad. Le pedimos, Señor, ayúdanos, ¿no es cierto? Sánanos, Señor. Pero finalmente, ¿qué tenemos que decir? Lo mismo que el Señor Jesús. Que no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Amén. Porque, amados hermanos,
los cristianos también se enferman. En la Biblia hay pasajes, varios pasajes en los cuales hay cristianos que se enferman, se enfermaron. Y todavía dice algunos a punto de morir, dice algunos, ¿no? Pero sí se enferman, amados hermanos. Y a veces no siempre son sanados totalmente. En su soberanía, Dios usa el sufrimiento para que le glorifiquemos al Señor. Y eso, amados hermanos, es también claro. Vamos a ver en los pasajes aquí cómo el Señor enseña esto, pero tenemos que ver que, amados hermanos, en la soberanía de Dios, Dios usa el sufrimiento para siempre darle la gloria al Señor. Vemos algunos pasajes. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Vamos a recordar acá cómo el Señor sana, ¿no?, a un Marcos capítulo 1, versículos del 21 al 28. ¿Eh? Y entraron en Capernaum y los días de reposo, dice, entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Este pasaje nos ayuda a entender la parte que el versículo 27 menciona y dice que cómo esta persona, decían ellos, de Jesús, tiene autoridad, decía, para mandar a los espíritus. Y tenemos entonces que decir que en esta enseñanza que Jesús tiene esa autoridad, ¿no es cierto? Estamos viendo aquí la autoridad del Señor Jesús. Por lo tanto, amados hermanos, si nosotros estamos en Cristo, la semana pasada, el día domingo, enseñamos o recordamos el tema que nosotros ahora estamos en el reino de Dios, ¿cierto? Listo. Si estamos en el reino de Dios, se supone que ¿a quién le pertenecemos? Al Rey. ¿Y cómo se llama el Rey? El Señor Jesucristo. Entonces, en ese reino le pertenecemos a Él. Y algo más se suma a esto. Dice la Biblia que nosotros podemos clamar Abba Padre porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Es como que, digamos, Jesús está aquí con nosotros. Entonces, si Jesús está con nosotros y estamos en el reino de Dios con el Rey, entonces, ¿cómo es posible que el enemigo pueda tocarnos? Tenemos que decir claramente, no es posible eso. No es posible. En un verdadero cristiano, alguien que ha sido verdaderamente nacido para el Señor, alguien que Dios ha llamado y que ha hecho esa regeneración en el cristiano, tenemos esa protección de parte del Señor. Estamos en el Señor Jesús y el Señor Jesús tiene autoridad por encima del enemigo. Entonces, si alguna circunstancia acontece en mi vida, si alguna circunstancia acontece de enfermedad, de prueba, de tribulación, de angustia, necesidad, debemos entender que esa circunstancia está bajo el control de Dios, porque Él tiene la autoridad. ¿Ven, hermanos? Porque Él, de repente el Señor está usando este sufrimiento para que nosotros le demos gloria al Señor. Y entonces podemos ver que es Dios controlando todos los acontecimientos en cada uno de nosotros. Y por eso Jesús es confiable. Por eso es que nosotros tenemos que confiar siempre en el Señor, porque Él tiene autoridad y Él tiene poder. Marcos capítulo 1, nuevamente Marcos, versículo 13.
Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Aquí que encontramos un pasaje que nos dice que Jesús también pasó tentación. ¿Eh? Y si Él va a ser tentado, nosotros también lo seremos. ¿Se acuerdan que dijo el Señor Jesús? Dijo, el siervo no es mayor que su Señor. Amén. Así que por lo tanto, mis hermanos, tenemos que ver que estos acontecimientos que podemos pasar en nuestra vida, ¿no es cierto? En algunos momentos de gozo, en algunos momentos de tribulación, cada uno de ellos, amados hermanos, Dios tiene el control y los permite en nuestra vida para siempre glorificarle al Señor. Glorificarle a Dios y agradecerle al Señor cuando todo va bien. Agradecerle y glorificarle a Dios cuando también las cosas andan mal. ¿Recuerdan ustedes el libro de Job? Nuevamente, es bueno siempre recordarlo. ¿Acaso recibiremos solamente lo bueno de parte de Dios y no lo malo? ¿Recuerdan ustedes en el capítulo 2 de Job? Entonces, debemos entender, hermanos, debemos entender y debemos ver cómo aquí en la palabra del Señor nos está diciendo, confiemos solamente en el Señor. Miren, por favor, el versículo del capítulo 1, el versículo, ya lo vimos, ¿no? El 25 al 28, de la parte de los endemoniados. Capítulo 8, pasemos a Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, versículo 33. Marcos 8, versículo 33. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Este pasaje nos está hablando, no es que Pedro era un demonio, sino que la expresión que habló Pedro era bajo la influencia del enemigo. O sea, no está hablando algo de parte de Dios, ¿no? Porque lo que ya Dios había determinado el Padre era que Jesús tenía que ir a la cruz. Amén. Pero lo que podemos ver aquí es que el Señor Jesús sabe de cada acontecimiento y Él sabe las cosas. Recuerdan también ustedes cuando la gente estaba, dice, teniendo pensamientos para poder castigarle al Señor, para poder apedrearlo, Él ya sabía, dice, las cosas, ¿no es cierto? Por tanto, podemos ver su autoridad y podemos ver también su poder aquí, ¿no es cierto? Que el Señor Jesús tenía ese poder para poder tener el control de todas las cosas. Job capítulo 1, versículo 21, para recordar ese pasaje, ya ustedes lo pueden de repente leer ya todo el libro. Job capítulo 1, versículo 21. ¿Recuerdan cuando ahí ya Job está inclusive ya con la enfermedad? Dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Esta es una manera de glorificar al Señor. Miren qué está haciendo Job. La circunstancia es totalmente adversa, pero ¿qué hace él? Glorifica a Dios. Por eso que tenemos que decir esto, ¿no? El sufrimiento, Dios lo usa de una manera para también glorificarle al Señor. Recuerden, la actitud, la respuesta, ¿qué vamos a decir? ¿Cómo vamos a responder en medio de la adversidad, en medio de la prueba? Esa es la forma de cómo podemos evaluarnos si estamos maduros en el Señor. La madurez en el Señor Jesús nos va a hacer que en el momento que tengamos una prueba, una tribulación, una angustia, una necesidad, tenemos que siempre decirle, Señor, gracias por tu gracia y tu misericordia, Señor. Si está aconteciendo esto, tú también, Señor, me vas a ayudar, ¿cierto? Ya también hemos dicho, ¿no es cierto?, una cosa muy importante, ¿no? Que cuando acontece algo en nuestra vida, debemos también examinarnos, porque podría ser también que la circunstancia adversa que estamos pasando es producto de nuestra consecuencia de pecado, que también puede pasar, ¿no? Pero si sabemos y nos examinamos delante del Señor, que estamos avanzando en el Señor, que estamos creciendo cada día más en el Señor, la circunstancia que está pasando entonces es algo que el Señor está probando o quiere que mi fe crezca aún más todavía. Miren en Job,
qué es lo que él hacía continuamente. Job capítulo 1, miren, en el versículo, vamos a ver acá, 5, versículo 5, miren. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera, o sea, ¿qué significa de esta manera? ¿Qué es lo que hacía él, no? ¿Y qué es lo que hacía él? Oraba constantemente. Otro podemos decir ahora en este tiempo es oraba constantemente, buscaba más del Señor, buscaba siempre de Cristo, buscaba siempre, ahora podemos decir más de su palabra, ¿no es cierto? Porque la palabra del Señor acompaña constantemente. No podemos solamente decir yo oro nada más y dejo de lado la palabra del Señor. Recuerden que la Biblia habla que eso es abominable, ¿no? La Biblia lo dice así claramente. No podemos dejar solamente me dedico a oración y dejo la escritura. No lo puedo hacer. Tienen que ser las dos juntas. Vamos a ver también el versículo para que tengamos claro. Pero ¿qué dice el versículo? Dice, de esta manera hacía todos los días Job. O sea, es como que la Biblia nos está mostrando que Job tenía una actitud constante de búsqueda del Señor. Y le aconteció lo que pasó. Y él dice, ¿recibiremos acaso lo bueno de Dios y no lo malo? Bien, hermanos, es momento de examinarnos, es momento, y esto de momento es todos los días, ¿no? Examinarnos cómo estamos delante del Señor. Así que veamos bien, ¿no? Pidámosle al Señor sabiduría también que nos puede iluminar. Quiero que venga este pasaje de Proverbios, para que también tengamos todos muy claro que siempre debe acompañar a la oración la escritura. No solamente es como de repente podrían a veces tener, ¿no? Que yo puedo dedicarme solo a oración, pero no estudio bíblico. Veamos qué es lo que dice Proverbios, capítulo 28, versículo 9. El que aparta su oído para no oír la ley, miren, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Miren, o sea, ¿qué significa eso? Si una persona dice ser cristiana y aparta la Biblia a un lado y nunca estudia la Biblia, pero se dedica solamente a oración, dice, eso que estás dejando de lado la escritura es abominable. También la oración es abominable, dice. Eso dice el versículo. Por lo tanto, debe ir acompañado siempre mi estudio constante y también la oración. Es lo que dice la palabra de los hermanos. Ustedes búsquenlo. Proverbios capítulo 28, no está aquí en la pantalla, pero Proverbios 28, versículo 9. Y léanlo una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, y se van a dar cuenta que, amados hermanos, son de una forma medios que Dios nos ha dejado. Son los medios de gracia que Dios nos ha dejado para poder estar firmes en medio de cualquier circunstancia, amados hermanos. ¿Sí? Segunda carta a los Corintios. Miren, por favor, segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 29. Segunda carta a los Corintios, versículos del 23 al 29. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 29. Acá está. Dice, somos ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, dice, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez,
Y además de otras cosas, lo que sobre mí me agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Miren todo lo que pasó el apóstol Pablo. Y en cada circunstancia tenemos que decir, él tuvo fe en el Señor. De hecho, que también puede haber pasado desánimos, sí, porque es natural en un cristiano pasar desánimo, ¿no es cierto? Pero en ese momento que pasemos el desánimo, no tenemos que dejar que nos domine, sino que tenemos que volver a la Escritura y nuevamente restablecer esa comunión con el Señor, esa confianza con nuestro Dios. Amén, hermanos. Así que en medio de este dolor, ¿no es cierto? Podemos decir solamente, yo solamente soy el único que paso problemas. No, vamos, hermanos. Ya muchos hermanos han pasado también, ¿no es cierto? Problemas, aquí en este caso, por ser perseguido por el nombre de Cristo Jesús, pero igual se puede mostrar ante cualquier circunstancia. Y él también dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? Vamos, hermanos, en todo el Señor nos va a hacer a probar. Segunda de Corintios capítulo 12, el versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas. ¿Recuerdan ustedes qué pasaba, no? En necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuál es la forma como debemos ir al Señor Jesús? Pues a decirle que nosotros estamos en debilidad, ¿no? En un momento de oración tenemos que clamar al Señor. Hay mucha gente que dice, no digamos que estamos enfermos, ¿no? Hay mucha gente, esta gente que predica sobre prosperidad, que predica, declara, decreta, dice que no podemos decir que estamos enfermos, ¿no? Que no podemos decir, pero la Biblia dice que puede pasar la enfermedad en un cristiano. Por lo tanto, el Señor Jesús, ¿a quién va a sanar? A alguien que le pide, ¿no es cierto?, que esté enfermo. Así que para poder recibir sanidad, si el Señor también lo permite, tenemos que decirle, Señor, estamos mal. Señor, estoy pasando esta enfermedad. Tengo que decirle, ¿no es cierto?, al Señor, para que el Señor, en medio de su voluntad, ¿no?, y su sabiduría, el Señor nos pueda de repente permitir la sanación o de repente decirnos espérate, estoy probando tu fe, ¿cierto? Por lo tanto, vamos, hermanos, no podemos, aquí hay una forma como tenemos que nosotros refutar también a esas personas, ¿no es cierto?, que hablan sobre la prosperidad y decirle que no es así, ¿no? Tenemos que mencionar al Señor Jesús, tengo esta enfermedad, tengo esta cosa, estoy pasando este problema, ¿no es cierto?, para que entonces repose ese poder sobre nosotros, el Señor, y podamos seguir avanzando en el camino cristiano. Primera carta de Pedro, miren. Primera carta de Pedro. Veamos que aquí es el Señor. Recuerden que el apóstol Pablo en su carta, en la carta que hemos leído, segunda carta de los Corintios, él dice, el Señor, dice, permitió el aguijón, ¿no es cierto? El Señor es quien hace todas las cosas, hermanos. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos del 6 al 11. ¿Se acuerdan ustedes? El Señor dice aquí, mediante el apóstol Pedro, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Ahí está, la poderosa mano de Dios. Humillaos ante él, dice, para que él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid. Mire, resistid firmes. No dice reprende o algo, dice resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. ¿Qué significa eso? Que Dios conoce nuestro problema, pero ¿qué hace Él? Nos deja pasar. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor Pedro va a Jesús y dice, el Señor Jesús le dice, el enemigo ha pedido para zarandearlos, y ese zarandearlos en plural era para todos los discípulos, ¿no? Pero ¿qué dice? Yo he orado para que tu fe no caiga. Entonces el Señor nos va a dejar pasar los momentos de pruebas. Pero, ¿qué dice el Señor? Pero vengan a mí, porque yo estoy con ustedes ahí en medio de la prueba. Entonces, aquí también el Señor, aquí dice a través del apóstol Pedro, ¿no? Dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo
os perfeccione, dice, afirme, fortalezca y establezca. ¿Y se acuerdan que dijimos que el sufrimiento Dios lo usa para dar gloria? ¿Cuál es el siguiente versículo del apóstol Pedro? Vean en sus Biblias. Dice, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así sea. Amén. Amados hermanos, en medio del sufrimiento tenemos que decirle, gloria sea a ti, Señor. Porque estamos, Señor, contigo y tú, Señor, eres quien tienes el control de las cosas. ¿No es cierto? Me examinaré, sí, porque tengo que hacerlo, ¿no es cierto? Y en medio también de la prueba, tenemos que nosotros también clamarle al Señor que nos ayude, ¿no? También a pasar ese momento. ¿Recuerdan ustedes cuando dijimos que el salmista David, ¿qué le pedía al Señor? Le decía, Señor, quítame la consecuencia que me va a venir. No, porque él sabía que ya Dios había dicho, siempre hay una consecuencia después de un pecado. Pero ¿qué le dijo? Devuélveme el gozo de la salvación. Ese es lo más hermoso, amados hermanos, ¿no? Esa es la parte en la cual hay un gozo. Él estaba triste y estaba alejado de las cosas del Señor, tenía vergüenza en las cosas del Señor. Él no es que había perdido la salvación, sino que estaba él triste por esa comunión que había perdido con Dios. ¿Y qué dice, Señor? Devuélveme ese gozo, ¿no? No la salvación, no del gozo de la salvación. Amados hermanos, ese gozo de la salvación, el Señor nos devuelve cuando le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados, le confesamos nuestros pecados y el Señor dice, es fiel, dice el Señor, y lleno de gracia y misericordia para perdonar nuestro pecado. Pero las consecuencias van a venir. Entonces, en ese momento de las consecuencias, ¿qué tenemos que hacer? Señor, fortalécenos para poder pasar también ese momento. Entonces, amados hermanos, tenemos que ver que Dios tiene el control de todas las cosas, por su autoridad que Él tiene y por su poder que Él tiene. El segundo punto, que es un poquito más rápido, es la deidad de Jesús. ¿Por qué nosotros podemos estar seguros en el Señor Jesús y tener esa confianza con el Señor? Es porque Jesús es Dios. Jesús tiene toda la autoridad para perdonar nuestros pecados, ¿no es cierto? Encontramos en el Evangelio que el Señor sanó paralíticos. Recuerdan ustedes que vimos al inicio. Ante los religiosos no solamente no solamente los sanó al paralítico, sino que también le perdonó sus pecados. El Señor los perdonó para demostrar que es también Dios, porque Dios sabemos que Él solamente perdona. Así que aquí encontramos en que Jesús es Dios y cuando Él nos llamó un día, ¿qué nos hizo también el Señor? Se han sido perdonados todos tus pecados. Por lo tanto, si estoy en el reino de Dios y ahora delante de Dios soy alguien justificado y la Biblia me llama que soy santo delante del Señor, entonces, amados hermanos, puedo tener esa confianza con el Señor, porque ¿quién podía haberme perdonado los pecados? ¿Quién podía haberme quitado toda mi culpabilidad y haberme hecho santo delante del Padre? Solamente Jesús. Por lo tanto, si Él es Dios, tengo confianza en Él. Por medio de la obra en la cruz, todos hemos obtenido, los que hemos venido al Señor, los que el Señor nos ha llamado, hemos obtenido ese perdón de los pecados. Por ello, amados hermanos, así pasemos cualquier adversidad, nuestra alma está segura en Jesús. Por eso que el apóstol Pablo podría decir con toda seguridad, sea que esté aquí todavía en este mundo, o sea que ya parta al del Señor, ¿no es cierto? Del Señor Jesús soy, decía él. Entonces, nuestra confianza de que han sido perdonados todos nuestros pecados, somos hermanos, mi alma y la alma de cada uno de los que el Señor ha llamado está segura en Cristo Jesús. Amén. Así que si nos pasa algo, estaremos delante de la presencia del Señor. No debemos temer, amados hermanos, no debemos temer en este momento que está pasando incertidumbres, acontecimientos de pandemia, enfermedades, necesidades. No debemos temer. Si nosotros sabemos que Él nos perdona, ¿cuánto más, amados hermanos? Y Él nos cuida y el Señor y el Padre, miren, nos ha dado al Hijo para que Él sea el Cordero que quita el pecado. Cuánto más, amados hermanos, en medio de cualquier circunstancia, el Señor derramará su gracia para con nosotros. Confiemos hoy en el Señor Jesús. ¿Se acuerdan ustedes? La semana pasada dijimos, ¿no? ¿Habrá confianza de Dios hoy día mismo? No es que hicimos hace tiempo, ¿no? Es ahora en el Señor Jesús.
¿Cómo está nuestra relación con el Señor? ¿Cómo está nuestra relación con el mundo, no? La Biblia también dice que nosotros debemos buscar más de las cosas del Señor y no de este mundo, ¿no? ¿Cómo está nuestro tesoro espiritual en el Señor? ¿Cuánto estamos creciendo en esta parte en el Señor Jesucristo? Marcos capítulo 2, miren, veamos algunos pasajes para poder ver lo que hemos estado conversando. Marcos capítulo 2, miren, versículos de 4 al 12. Dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubriendo el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraban y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¿Qué afirma este pasaje? Lo que hemos dicho hace un momento. Jesús es Dios para perdonar nuestros pecados. Esta misma forma como fue perdonado el paralítico, ustedes y yo hemos recibido ese perdón. Por lo tanto, nuestra alma está segura en el Señor Jesús. Totalmente segura, mis hermanos. Así que, como dice el apóstol en Romanos, ni la muerte, ni la vida, no la vida, la muerte, nada de estas cosas creadas en este mundo nos podrá separar del amor de Dios en nosotros, hacia nosotros. ¿Quién nos podrá separar de ese amor que tiene Dios para con nosotros? Nadie, hermano. Nadie, sin excepción. Juan capítulo 10, miren, Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 28. Juan 10, 28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Confianza, mis hermanos en el Señor, fe en el Señor Jesús. Juan capítulo 17, versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Yo en ellos y tú en mí. El Señor está en nosotros, hermanos. Lucas, miren, capítulo 17. Lucas, capítulo 17, versículos del 5 al 6. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. ¿Recuerdan? Aumentanos la fe. Entonces el Señor le dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. De hecho, esta parte es al iniciar en el caminar cristiano, es una fe en el Señor pequeña aún todavía, pero podemos decir, confío en el Señor Jesús, que mis pecados han sido perdonados. Mientras voy avanzando más en el Señor, recuerden ustedes, Hebreos dice, habiendo pasado tanto tiempo, todavía no maduran en el Señor. ¿Ven? El Señor quiere también que maduremos, que crezcamos en la fe, ¿no es cierto? Y esa fe va a crecer cuanto más importancia le damos a la palabra del Señor. Santiago capítulo 1, en medio de las adversidades, en medio de lo que esté aconteciendo, en medio de decisiones que vamos a tomar en nuestra vida, tenemos que pedirle sabiduría al Señor. En el momento que oramos al Señor, tenemos que acercarnos con una certidumbre también de fe en el Señor al pedirle. Versículo 5 y 6, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídele a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El contexto del versículo del capítulo 1 es que aquí Santiago está diciendo que a veces vienen pruebas,
¿no? Que a veces viene en forma como es probada nuestra fe y esa prueba, dice, produce paciencia en nosotros. Y dice, en medio de esa falta de sabiduría, de no sabemos qué hacer en medio de la prueba, pídale al Señor. Cuando le clamamos al Señor, pídale y clame al Señor, dice, para saber qué uno puede hacer en un momento de una circunstancia adversa. Entonces, pero pidámosles con esa fe en el Señor. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Vamos rapidísimo ahí. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Miren, las circunstancias de repente que nos puedan hacer que nos desviemos de las cosas de Dios. Dice, y esta es la victoria. ¿Cómo podemos vencerla? Que ha vencido el mundo. Nuestra fe, nuestra confianza. Pero recuerden que la fe no es vacía, ¿no? La fe no solamente es con una forma de positivismo vacío, ¿no? La fe es en el conocimiento de la palabra del Señor. Y en Juan capítulo 5, versículo 24, uno de los pasajes que nos tienen que también llenar, amados hermanos, de total confianza en el Señor, a pesar que la circunstancia de repente me lleve a que este cuerpo tenga que morir y pasarme en la presencia del Señor, la promesa del Señor dice esto en Juan capítulo 5, versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida en el Señor Jesús. Amados hermanos, nuestro Señor Jesús es digno de toda confianza. Eso nos lleva a la última parte, la aplicación de este tema. En primer lugar, ¿cómo yo debo, con este tema que hemos aprendido, qué debo hacer entonces? Porque Jesucristo tiene toda autoridad y podemos también aumentar y todo poder, ¿no es cierto? Podemos confiar en Él. Él es digno de confianza. Tenemos que confiar constantemente y todos los días en el Señor Jesús. En segundo lugar, vamos a pasar adversidades. Sí, vamos a pasar adversidades. Pero a diferencia del mundo, a diferencia de la gente que no conoce a Cristo, tenemos morando en nosotros a quién? Al Señor Jesús. El Señor Jesús está con nosotros, amados hermanos. Así que, por lo tanto, podemos pasar esos momentos de adversidad juntamente con el Señor Jesús. Y en tercer lugar, no dudemos. Si las circunstancias nos pueden llevar a dudar, sí, a veces el problema, la tribulación, la angustia, el dolor nos puede llevar al desánimo, pero no dudemos. Él estará con nosotros hasta el final. Nuestra fe es alentada constantemente por esta verdad. El Señor Jesús dijo una promesa, y estaré con ustedes para siempre. El versículo que también nos anima es esta. No temáis, manada pequeña. ¿Recuerdan ese pasaje? No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Cuál es la base de que no temamos según este versículo? Tenemos un Padre. Nuestro Padre es Dios mismo. Y Dios mismo, hermanos, a ustedes y a mí, el Señor nos va a cuidar en medio de lo que esté pasando. Y nuestra comunión con Él vamos a tener que siempre estar presente, porque aquel que ha nacido nuevamente para el Señor, sabemos, amados hermanos, que es una comunión de todos los días. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino, amados hermanos. Amén. Tengamos esa confianza en el Señor. Y como siempre terminamos con esto, aquella persona que nos escucha y que aún sigue viviendo su vida como quiere, aún escucha de repente el mensaje, pero sigues en tus pecados, sigues haciendo lo que quieres, la palabra del Señor dice arrepiéntete también, arrepiéntete. Y no dejes que pase mucho tiempo, porque cuando más escuchas y no haces caso, el corazón se endurece más y más, más y más. Tienes que ser sensible al mensaje de la palabra del Señor. Escucha el mensaje de la palabra de Dios, busca cada día más en la Escritura, pero obedece, arrepiéntete. Y aquella persona que no ha escuchado nada y es la primera vez que escucha el mensaje del Evangelio, igualmente la orden de Jesús es arrepiéntete. Escucha constantemente la palabra del Señor y cree en el Evangelio. Que el Señor bendiga, amados hermanos, cada mensaje y que pueda llegar a muchos corazones, amados hermanos. Vamos a orar al Señor para poder terminar la prédica.
Amado Padre, una vez más a ti, Señor, darte todas las gracias por tu gracia, por tu misericordia, Señor, porque tú, Señor, nos sigues ayudando constantemente. Señor, sabemos que la tribulación, Señor, los problemas, las angustias, Señor, que en esta pandemia, Señor, hay mucho dolor, hay muchos hermanos también que están infectados, Señor. Nuestra hermana Emma, Señor, que está todavía en el hospital. Señor, los hermanos que han pasado y que están recuperándose, Señor, también. Padre Santo, sabemos que tú tienes el control de las cosas. Sabemos que tú, Señor, obras de una manera que no podemos entender, Señor, pero tenemos que clamarte, Señor. También tú nos has dejado la oración para clamarte, para pedirte, para suplicarte, Señor, que tú derrames tu poder, Señor. Tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre, ese Dios que tiene el poder para sanar, ese Dios que tiene esa autoridad contra todas las tinieblas. Pero Padre Santo y Eterno, siempre tenemos que decir, no se haga nuestra voluntad, sino que siempre se haga tu voluntad, mi Señor. Gracias por este momento, Señor. Ayúdenos a recordar tu palabra. Ayúdenos, Señor, que tu palabra sea sellada en nuestros corazones, Señor, para que cada día, Señor, podamos ponerla por obra. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Y amén, mi Señor. Bien, amados hermanos, dándole siempre al Señor gracias por este momento. Hasta aquí ha sido la prédica, la enseñanza del día de hoy.